plenamente Dios, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y lo que vamos a explicar dentro de 8 días es cómo, sin embargo, a pesar de ser completamente Dios y completamente hombre, existe en una sola persona esas dos naturalezas, la divina y la humana. Pero hoy vamos a ir a esta segunda parte que es Jesucristo, su parte divina. Jesucristo era y es completamente Dios y completamente hombre, en una sola persona, y lo será para siempre. Lo que estudiamos la semana pasada, precisamente como les decía, fue la humanidad de Cristo. Lo que vamos a ver el día de hoy es su deidad. Y lo que vamos a ver en tercera instancia la semana que viene es, intentaremos mostrar cómo la deidad y la humanidad de Jesús están unidas en la persona de Cristo, algo que se llama la unión hipostática. Lo que vimos la semana pasada fue la humanidad de Cristo. Jesús no se hizo hombre temporalmente, sino que su naturaleza divina quedó permanentemente unida a su naturaleza humana. Hoy día vamos a ver la deidad de Cristo y vamos a comenzar con el término encarnación. Encarnación, la acción de Dios, el Hijo, por medio de la cual tomó naturaleza humana. Ahora, yo tengo que aclarar algo con ese término. El término encarnación no es un término bíblico, sino es un término teológico. Para los que ya escucharon la diferencia, bueno, pues sé que la conocen. Para aquellos que no o que no se acuerdan, cuando hablamos de que un término es teológico pero no bíblico, es que el término como tal no aparece en las escrituras. En la Biblia ustedes van a buscar el término encarnación y no aparece. Como en las escrituras tampoco aparece el término, por ejemplo, Trinidad. Pero aparece suficiente información al interior de las escrituras como para poder darle esa denominación a un fenómeno que existe dentro de las escrituras. Como hay un fenómeno teológico que es que Dios ha existido eternamente en tres personas, una es el Padre, otra es el Hijo, otra es el Espíritu Santo, y a ese fenómeno se le puso teológicamente el nombre de Trinidad, aunque no aparece ese nombre puntualmente en las escrituras. Lo mismo sucede con el término encarnación. Aunque no aparece el término en las escrituras, sí aparece el fenómeno. ¿Y cuál es el fenómeno? Que Dios se hizo hombre. Que este ser, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma humana. Se humilló hasta lo sumo, como dice la palabra en Filipenses. Y ese Dios maravilloso, eterno, perfecto en todos sus atributos, tomó la forma de hombre. Al tomar la forma de hombre, al hacerse hombre completamente, no es una aparición como las teofanías, sino es que nació como un hombre, a ese fenómeno se le llama encarnación. Y ese fenómeno aparece descrito largamente en las escrituras, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo ese Dios en particular se hizo hombre. Pero vamos a hablar sobre todo, cómo desde su humanidad se ve su divinidad. Para completar la enseñanza bíblica acerca de la persona de Cristo Jesús, debemos afirmar no solo que era completamente humano, sino que también era completamente divino. Aunque la palabra no aparece explícitamente en las Escrituras, la Iglesia ha usado el término encarnación para referirse al hecho de que Jesús es Dios en carne humana. La prueba bíblica de la deidad de Cristo es muy amplia en el Nuevo Testamento y la examinaremos bajo varias categorías. Yo quiero que entendamos algo hoy, lo que vamos a hacer con la clase del día de hoy. Yo podría a ustedes hablarles de muchos textos del Antiguo Testamento donde muestran que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es precisamente Dios, pero no funcionarían para esta clase, porque en esta clase estamos hablando no sencillamente de la segunda persona de la Trinidad, sino que estamos hablando del personaje histórico Jesús. Y esta materia se llama Cristología. Y me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta que es muy diferente que el Señor haya tenido apariciones, la segunda persona de la Trinidad haya tenido apariciones en el Antiguo Testamento, porque eran solo eso, apariciones. Pero es que el fenómeno maravilloso que sucedió aquí, de pronto a veces estamos tan acostumbrados al término encarnación, que no vemos lo asombroso de esto. Desde la época de Adán y Eva, cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, al hombre se le da una promesa y se le dice, de la mujer nacerá uno que le pise la cabeza a la serpiente, es decir, de la mujer nacerá uno que acabará con la obra del diablo. De la mujer nacerá uno que sí cumplirá lo que no cumplió el primer Adán, y por eso es que a Jesús también se le llama el postrer Adán. Pero una cosa es la promesa,
Y una cosa es que esa segunda persona de la Trinidad haya tenido apariciones en el Antiguo Testamento. Pero otra cosa es que en un momento determinado, en un momento cronológico determinado, en el primer siglo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, haya tomado forma de hombre y haya nacido. Esa es la diferencia. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la persona histórica, Jesús, pero vamos a demostrar con textos bíblicos cómo ese Jesús histórico, ese Jesús humano, tiene atributos divinos que solo le competen a Dios. Entonces me gustaría que teniéramos en cuenta eso. A veces nosotros nos acostumbramos a términos y no entendemos la grandeza de esos términos. Uno de esos términos es, o más bien uno de esos nombres es Jesucristo. Estamos acostumbrados a hablar de Jesucristo. Ustedes van a darse cuenta que ningún hebreo, ningún judío al día de hoy que no crea en Jesús como el Mesías, va a usar ese término. Porque ese término une a Jesús, el personaje histórico, y a Cristo, la promesa del Antiguo Testamento de que vendría el Mesías, vendría el Cristo, vendría el ungido. Una persona que no cree en Jesús como el Hijo de Dios nunca va a usar el término Jesucristo. En esta clase vamos a hablar precisamente de este personaje, de Jesucristo, de el Hijo de Dios, el Hijo que le nació a María, que decía el ángel que era Hijo de Dios, el que anunciaron las Escrituras de que es Dios encarnado. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, la prueba bíblica de la deidad de nuestro Señor Jesucristo es muy amplia en el Nuevo Testamento y la examinaremos bajo varias categorías. La primera de ellas es afirmaciones bíblicas directas. Aunque la palabra Dios generalmente está reservada en el Nuevo Testamento para Dios el Padre, encontramos varios pasajes para referirse esa palabra a Dios, Teos, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera categoría que vamos a ver es, se usa la palabra Dios, que en griego es Teos, para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la palabra estaba reservada solo en el Nuevo Testamento para hablar de Dios al Padre, ese término lo usan para hablar de nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Miren cómo aquí esta palabra teos la unen al verbo, a la segunda persona de la Trinidad. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ese Dios mío que usa Tomás es teos. Ahora, ¿en qué momento Tomás dice esto? Juan 20 es el clímax del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, como otros evangelios, tiene un propósito particular, y el propósito de Juan es que todo el que lea el Evangelio crea que Jesús es el Señor. Y decimos que la cúspide del Evangelio de Juan es Mateo 20, 28, porque una de las personas más incrédulas del grupo de los 12, de hecho Tomás es conocido por su incredulidad, luego de que ve a Jesús resucitado, y luego de que éste le dice que meta su dedo en las llagas de la mano y su puño en el costado, él cree y responde esto. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, y se arrodilló y le adoró. Una cosa impresionante. Y Romanos 9:5 dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Yo no entiendo cómo hay personas que dicen que el Señor nunca se autodenominó como Dios, o los textos de las Escrituras lo señalan como Dios. Acá estamos viendo una rica demostración bíblica de que las Escrituras señalan a Jesús como Dios. Juan capítulo 1, pero ahora el verso 18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Ese Dios se está refiriendo a Dios el Padre. El Hijo unigénito, que es Dios, nuevamente se usa teos, pero ahora usándolo para el Hijo, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En un mismo texto se usa la palabra teos para referirse al Padre y luego se usa inmediatamente para hablar del Hijo y también se usa para hablar de que Él es Dios. Ahora vamos a ver pasajes claros y directos en las Escrituras que relacionan a Jesús con Dios.
Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. El pasaje está hablando del Hijo y lo llama Dios. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ahora, el solo hecho de que ellos usen el término Jesucristo ya está uniendo a Jesús, el personaje histórico, con la promesa, Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ese Dios que aparece en segunda de Pedro, en Hebreos y Tito es Teos. Y en Isaías 9:6 también dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una cosa impresionante, las pruebas que tenemos. También se usa la palabra Kyrios para referirse a Cristo. Ahora, recordemos que la palabra Kyrios significa Señor, ¿ok? En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, que era de uso común en el tiempo de Cristo, la palabra Kairos se usa 6.814 veces para traducir el nombre de Dios en el griego del Antiguo Testamento. O sea, la palabra Kyrios es una palabra que se usa mucho en el Antiguo Testamento. 6.814 veces es mucho. Entonces queda completamente claro que habla de Dios. En hebreo, Yahweh o Jehová lo traduce la Septuaginta como Kyrios o Señor. Pero miren lo que pasa en Lucas capítulo 2:11. Toda esta explicación que les estoy dando de la Septuaginta es cómo se usó de manera maravillosa la palabra Kyrios en la Septuaginta para referirse a Dios, a Jehová. Pero miren lo que pasa en Lucas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Kyrios, el Señor. Si podemos parafrasear de alguna manera ese texto que les acabo de leer de Lucas, diría de la siguiente manera: hoy en Belén ha nacido un niño que es vuestro Salvador y vuestro Mesías, y que es Dios mismo. Entonces la Escritura está hablando puntualmente de que Jesús es Dios. Tenemos aquí más pruebas. Lucas 1:43. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Esto es impresionante. Eso lo está diciendo Elizabeth. Elizabeth está aguardando a tener a Juan el Bautista. Y cuando entra María también embarazada, creo que hay una diferencia como de 6 meses o algo así entre los dos bebés, entre Juan el Bautista y Jesús. Elizabeth dice esto, pero inspirada por el Señor. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, ese mi Señor es Kyrios, o sea, que la madre de mi Dios venga a mí. Mateo capítulo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí está usando Juan el Bautista un texto de Isaías capítulo 40. Y lo más seguro es que ese Señor es Kyrios, que fue lo que cambió la Septuaginta por Jehová. Isaías 43 es el pasaje del que emerge. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Señor Dios. Miren cómo Mateo, cuando cita el texto, cambia la palabra Señor por Jehová, como lo hace la Septuaginta. Y Hechos capítulo 10:36 dice, Dios envió mensajero a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hebreos capítulo 1, verso 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Hebreos 1, pero el 10 al 12 dice, y tú, oh Señor,
En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Mira todo lo que le está atribuyendo este texto al Señor Jesús. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Entonces es maravilloso este texto de Hebreos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios y creyeres en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, serás salvo. Y con este pasaje yo quiero hacer aquí un paralelo, un paralelo con el día de hoy. Porque hay mucha gente que ha tomado ese texto y lo ha malinterpretado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y la gente piensa que ser salvo sencillamente significa hacer una oración y decir, yo creo en el Señor Jesús, lo acepto en mi corazón, sacando de contexto Apocalipsis 3:20, que es un texto que no está dirigido a incrédulos, sino a gente que ya era creyente. Entonces eso ya desvirtúa la oración de fe. Y por otro lado, diciendo que sencillamente es una oración donde uno confiesa que Jesús es el Señor y ya, yo acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador, y ya. Yo a veces creo que no se entienden las implicaciones de cuando esto lo escribe el apóstol Pablo. Y para más o menos hacerles entender lo que significa el Señor, el Kyrios, contextualizándolo al tiempo del apóstol Pablo, quiero tocarles un personaje que ojalá ustedes puedan averiguar de pronto. Se llama Policarpo. Policarpo es un discípulo directo del apóstol Juan. O sea, el apóstol Juan le predica a Policarpo y lo gana para Dios. Policarpo se cree que él cree y abraza a nuestro Señor Jesucristo cuando tenía 8, tal vez 10 años. La historia que les voy a contar sucede cuando él ya es un anciano. Él es obispo de la iglesia, si no estoy mal, es de Esmirna. A él lo arrestan. A él lo arrestan por su fe en el Hijo de Dios. A él lo llevan ante la persona pues de más alto rango. Él es anciano, él es muy viejito, se cree que no tiene unos 89, 90 años, Policarpo. Es una persona muy honrada en la sociedad, es una persona que tiene un testimonio impecable ante la sociedad y no tienen argumentos contra él más de que es discípulo de Jesús. Y a él le hacen una propuesta y le dicen, mira, Policarpo, di que el César es tu señor, es Kaiser Kyrios. Di el César es señor. Él se niega a hacerlo. Y al ver que este viejito es tan testarudo, diciéndolo palabras de ellos, es tan testarudo, esto le saca la piedra a esta persona y deciden sacrificar a Policarpo delante de toda un coliseo. O sea, lo van a quemar a Policarpo. Y Policarpo, él no solo se niega, sino que ya estando allí y toda la gente expectante a que sacrifiquen a Policarpo, Policarpo dice que va a decir unas palabras, entonces piensan que él se va a retractar. Entonces el reo va a decir algo. Y todo el mundo esperando a que dijeran Kaiser Kyrios. Y él la voz en cuello lo que dice es Jesus Kyrios. Jesús es Señor. Y lo que dice él, muchos años han pasado desde que yo deposité mi confianza en el Señor Jesús y Él nunca me ha defraudado. Como yo, en el ocaso de mi vida, he de defraudarle a Él. Intentaron quemarle, pero dicen algunos que las llamas de fuego, en lugar de quemarle, le hicieron reverencia y se apagaron. Entonces un soldado lleno del infierno tomó una lanza y lo atravesó y este viejito murió. Este gran discípulo de nuestro Señor Jesucristo murió. Miren la diferencia que radica en que un mártir de la iglesia como Policarpo diga que Jesús es el Señor, a una payasada como la que vemos en las iglesias donde ni se les predica a las personas de arrepentimiento, ni se les muestra la persona de Cristo, sino solamente se les habla un mensaje donde se les dice que son lo mejor y que van a triunfar y que todo lo que pise la planta de su pie será suyo y luego los hacen emular una oración, los hacen masticar una oración y luego les dicen bienvenidos a la familia de Dios. Una persona que nunca conoció el arrepentimiento, una persona que nunca entendió lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Sencillamente estamos en una época de tanto misticismo, donde se cree que por decir unas palabras mágicas, como no sé, como abracadabra, tantas frases que hay en la literatura famosas,
que por decir una frase, ¡Chazam! Y ya se convirtió en superhéroe. Se piensa que de esa misma manera funciona en el Señor. Entonces digo una frase y ya, soy salvo. Así no funciona. Para que Policarpo pudiese depositar toda su confianza en el Señor Jesucristo, para que Policarpo aún hubiese dado su vida por ese nombre, él tenía que conocer a Jesucristo. Y es imposible conocer a Jesucristo si a las personas no se las han predicado de Jesucristo. Eso es Romanos. Y perdónenme por hacer este pequeño paréntesis, pero no quiero que haya mucha gente que todavía tome Romanos 10:9 como la fábula que nos han contado durante tanto tiempo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, significa que una persona cree que Jesús es Dios. Por todo lo que compete, lo que cree. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Llegará una época, mis hermanos, donde decir que Jesús es Dios será tan escandaloso que te van a volver a matar por eso. Llegará una época donde volverá a ser tan escandaloso decir que Jesús es Dios, que hasta te matarán por eso. Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver ahora otras declaraciones fuertes de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8 del 56 al 57. Miren, todos los pasajes que vamos a ver de acá, la mayoría son de Juan capítulo 8. Y hay uno de Éxodo porque es imperativo que les hable de Éxodo por todo el contexto de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, el verso 56 y 57 dice esto. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Este pasaje sucede en un marco donde los fariseos dicen de ellos mismos ser hijos de Abraham. A lo que el Señor les refuta, él les dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Palabras fuertes. Palabras fuertes que me gustaría que muchas veces se volviesen a nombrar sin pelos en la lengua al interior de la iglesia. Estamos en una iglesia lastimosamente donde trata tan pasito a la gente que no los confronta en absoluto y la predicación siempre ha sido confrontativa. De hecho, uno de los primeros mensajes que se le tiene que dar a una persona que no es salva es confrontarla con su pecado. Obviamente no violentarlo. Yo no creo que aquí el Señor haya violentado, haya tocado física o verbalmente a las personas tratándolas de herirlas. No, para nada. Sencillamente está diciendo una verdad escritural. Pero a veces, se vuelve, en pos de volver tan potable el mensaje, de que todo el mundo lo escuche, de que nadie se vaya de la iglesia, y como no queremos herir susceptibilidades y ser políticamente correctos, se termina no predicando el evangelio. El Señor Jesús no tiene en sus prioridades para nada ser políticamente correcto, porque el ser políticamente correcto puede llevar a muchas personas al infierno. Entonces lo que va a hacer es hablarles con la verdad a las personas, en particular a los fariseos. Y él le ha dicho a los fariseos, ustedes no son hijos de Abraham. Que si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes, en lugar de hacer las obras de Abraham, hacen las obras de vuestro padre el diablo. Y el diablo es asesino y mentiroso desde un principio, padre de mentiras. Los fariseos, por desvirtuar a Jesús, decían mentiras. Y finalmente iban a conducirlo a la muerte, demostrando que eran hijos del diablo. El Señor Jesús les decía, si ustedes fueran verdaderamente hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y por eso les dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Es decir, Abraham en el Antiguo Testamento entendió mi propósito, entendió la sustitución, por ejemplo, cuando iba a matar a su hijo, y el ángel de Jehová, que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, lo detiene y le dice que no le haga daño al niño. Y luego sale un cordero pascual. De hecho, en este pasaje, eso de que Abraham vio mi día y se gozó, el gozo de Abraham no viene ni siquiera tal vez de la aparición del ángel de Jehová que le dice que se detenga, sino cuando le dice, hay alguien que va a morir en lugar de tu hijo, sacrifica más bien al cordero. Ese cordero pascual, con eso entendió la sustitución a Abraham y fue algo maravilloso, porque recuerden que esto sucede cuando todavía no se ha establecido por Moisés el sistema sacrificial, todavía no se ha estipulado
que los corderos van a sustituirnos en nuestro pecado. Todavía no. Y Abraham vio eso y lo asoció con el plan de salvación. Una cosa maravillosa. Entonces, cuando él les dice esto, pues que les está diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, como Abraham aceptó mi ministerio, ustedes lo aceptarían. Pero miren cómo responden los judíos. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ya has visto a Abraham. Algunos están escuchando esta parte de la clase y dirán, ¿eso qué tiene que ver con la divinidad? Ya vamos para allá. Jesús les dijo, verso 58, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y acá el Señor usa una composición de palabras extrañísima, porque la frase la comienza en pasado y la termina en presente. Dice, antes de que Abraham fuese, hablando del pasado, dice, yo soy. No solamente está hablando de una composición donde el sujeto, es decir, Jesús, no solamente el sujeto se está moviendo en el pasado y en el presente, y esto implica miles de años, sino que está usando un término que cuando lo usa, los fariseos entendieron completamente de qué término estaba hablando. Usó la palabra yo soy. De pronto, si tú lo lees así de rapidez, dices, pues, como que no hay nada de extraño allí. Pero miren, ese yo soy es el yo soy de Éxodo capítulo 3, verso 14. Miren lo que le dice Dios a Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Nosotros tuvimos la oportunidad 8 días atrás de ver este pasaje en tipología bíblica. La mayoría de personas creen que la persona que se aparece en Éxodo capítulo 3, en la zarza ardiente, y le habla a Moisés, la mayoría de personas piensan que es Dios el Padre. Pero yo los invito a que ustedes vayan a ese texto y lo lean detalladamente y se van a dar cuenta que el texto dice que desde la zarza el ángel de Jehová le habla a Moisés y le dice. Entonces, ¿quién está hablando allí? ¿Y quién le está diciendo a Moisés, yo soy el que soy? Es la segunda persona de la Trinidad. Es Cristo preencarnado. Por eso Jesús puede decir en Juan 8, antes de que Abraham fuese, yo soy, usando el término más sagrado para todo el pueblo judío. Porque el yo soy, el Jehová, la Y, la H y la W, de hecho es tan santo este nombre que cuando los judíos al día de hoy en el Antiguo Testamento llegan a ese nombre, guardan silencio, no lo dicen, no lo hablan. Es tan santo el nombre que ni lo nombran. Ahora, esa gente que ni nombra el nombre, luego viene una vida de pecado. Así, esas son las contradicciones de esa fe. Pero es un nombre muy santo. Que el Señor diga, antes de que Abraham fuese, yo soy, ellos supieron exactamente qué término está usando. Ellos saben que Jesús está diciendo que Él es Dios. ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos ante esto que acaba de decir Jesús? ¿Se botaron al piso? ¿Se arrodillaron? ¿Dijeron, eres el Señor? No. Verso 59. Tomando entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Atravesando en medio de ellos. Fue tan escandalosa la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos, obviamente. Para nosotros es una declaración maravillosa. Algunos tal vez están escuchando esta explicación y se están asombrando de todo lo que uno descubre en un texto cuando uno lo estudia bien. Para un hijo de Dios escuchar eso es maravilloso. Pero tú le dices esto a alguien que no tiene el Espíritu Santo en su ser, lo aborrecerá al punto de matar al que lo declare, en este caso Jesús, de sí mismo, o al que lo enseñe. Vuelvo y le repito, no sé cómo hay gente que dice que Jesús no declaró ser Dios. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el de ha de venir, el Todopoderoso. En el verso 8 de la profecía de Apocalipsis, cuando comenzó a hablarle nuestro Señor Jesús a Juan en la isla de Patmos, él comienza a hablarle de todo lo que le va a hablar en la carta de Apocalipsis de esta manera, hablando de sí mismo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22, del 12 al 13 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Para los que no saben, el alfa es la primera letra del alfabeto griego, y omega es la última. Apocalipsis 22, 20.
El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. El término Señor es Kyrios, el mismo término que se usa para Dios. Ahora vamos a hablar de un pasaje bien interesante, o un título que se dio Jesús en muchas oportunidades, que de pronto tú puedes conocer, lo has escuchado en varios textos de la Escritura, y que tal vez hasta el día de hoy no sabías que hacía referencia a Dios. Ese término es el Hijo del Hombre. Este título aparece 84 veces en los 4 evangelios, pero solo lo usa Jesús y solo para hablar de sí mismo. Y solo para hablar de sí mismo. Mateo 16:13 dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es una pregunta retórica, ¿sí sabía? Es una pregunta retórica, ¿por qué? Por el término hijo de hombre. Cuando uno no conoce el contexto de esta palabra, uno no se las pilla. Y uno piensa que el Señor les está haciendo una pregunta abierta a los discípulos. Y les está diciendo, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Y ya, se acabó. De hecho, hubo una época de oscuridad en mi propia vida donde yo usé ese texto, reuní a mi grupo de discípulos, los más cercanos. Yo les decía a ellos, yo les decía una cosa que al día de hoy me da vergüenza reconocerlo, pero quiero que entiendan. Yo los reuní y yo les decía, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente que es Diego Barragán? O como para supuestamente uno exaltar su humildad y que uno venía a servir, y yo fui de los que le lavé los pies a los discípulos y este tipo de cosas, que es una tontería, es una cosa terrible, es querer tomar el lugar de Jesús, son actividades que solo hizo Jesús y que uno no se tiene que meter a hacer esas payasadas. En esa época yo ignoraba lo que la misma pregunta decía. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús les está diciendo palabras más, palabras menos. ¿Qué dice la gente de mí que soy el Mesías? El Hijo del Hombre es un término que solo es exclusivo del Mesías. O sea que la pregunta ya tiene una respuesta. Muchas veces yo leí ese pasaje y nunca lo vi así. Siempre pensaba como el Hijo del Hombre, pues es que todos somos hijos de un hombre, ¿no? Es que el término como tal tiene una profundidad maravillosa y de hecho habla de una profecía de un profeta mayor. Tiene el trasfondo de ese término. Daniel capítulo 7, del verso 13 al 14 dice así, miraba yo en visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ya con ese principio que les acabo de leer, díganme, ¿cualquiera puede ser el hijo del hombre de las escrituras? Están hablando de un ser que viene de las nubes y que tiene apariencia de hijo de hombre. Y miren, acaban de hablar más de él. Y que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Todo lo que está en amarillo, mis hermanos, habla de un reino que no tiene fin. Los reinados en la época de los reyes, ¿cómo acababan? Acababan con su muerte. Y si se habla de un reinado que no tiene fin, habla de un rey que no morirá. Este texto solo se puede cumplir en una persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor usa 84 veces esta palabra. Aparece en los 4 evangelios, haciendo referencia a que el Señor la nombra de sí mismo. Mateo 26, del 63 al 66 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, bueno, este pasaje es maravilloso porque el Señor precisamente usa el texto de Daniel que les acabo de leer en un episodio que fue el contundente. Ese es Jesús cuando voy a leer esto, el Jesús que callaba y luego habla ante el sumo sacerdote, lo está haciendo la noche en que va a ser entregado a la muerte. O sea, miren el momento tan cúspide del propósito del Señor Jesucristo. Todo el tiempo, mientras le trajeron testigos falsos y lo acusaban, ¿qué hacía Jesús? Callaba. Pero luego el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea,
Claramente le hizo una pregunta puntual. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor Jesús citó Daniel, que es un texto mesiánico y que el sumo sacerdote sabía que era mesiánico. ¿Cuál fue la reacción del sumo sacerdote? Cayó a los pies del Señor, lo abrazó, aceptó que ese hombre que estaba enfrente de él era Dios. No. Como los otros fariseos que tomaron piedras y quisieron apedrearlo cuando él usó el yo soy, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Según ellos, ¿cuál era la blasfemia? La blasfemia era que solo siendo hombre se hacía Dios. Por eso es tan categórico que una persona crea que Jesús es Dios. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y por los profetas, vuelvo y leo, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este texto no lo podemos pasar de largo y no puedo dar una explicación muy superficial, porque cuando dice que Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, usa el término griego carácter. Carácter literalmente en griego significa duplicado exacto. El duplicado exacto de la sustancia de Dios. Está diciendo que es Dios mismo. Palabras más, palabras menos, Jesús es la duplicación exacta de la naturaleza o de la hipostasis de Dios, haciendo que sea exactamente igual a Dios en cada atributo. El griego hipostasis significa naturaleza. Jesús es el duplicado exacto de la naturaleza de Dios, haciendo que sea exactamente igual a Dios en cada atributo. Cuando Jesús le dice a su discípulo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no se está refiriendo que tiene los ojos del Padre, o que tiene el cabello del Padre, o que tiene el rostro del Padre, o que tiene los brazos del Padre, porque ya hemos entendido que el Padre Dios es invisible y es espiritual. Son dos características, dos atributos que vimos de Dios, en doctrina de Dios, su espiritualidad y su invisibilidad. Entonces, ¿a qué está haciendo de referencia Jesús cuando le dice a su discípulo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Que en Jesús brillaron cada uno de los atributos de Dios. Y los atributos de Dios son los que en definitiva nos dicen quién es Dios. ¿Cuáles son esos atributos? Ustedes los conocen. Si han visto cada una de las clases de este seminario de teología sistemática, ustedes saben que estuvimos durante casi 6 meses hablando de Dios, de la doctrina de Dios y entre ellos de sus atributos. Eso significa el término carácter, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es el duplicado exacto de Dios el Padre. Ahora vamos a ver evidencias de que Jesús poseía atributos que lo hacían Dios, atributos de su deidad. Por ejemplo, veamos la omnipotencia, de que Jesús todo lo puede. Mateo capítulo 8, del 26 al 27 dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este pasaje me encanta. Esto es impresionante. Hay una tormenta poderosa. Las olas están tragando esa pequeña barca. El viento es impresionante. Jesús duerme. Los discípulos no entienden eso. Lo despiertan y dicen, despierta, ¿no es que perecemos? Y Jesús se levanta tranquilamente. Y esto es aterrador. Jesús, ¿por qué está tranquilo? Jesús está tranquilo porque Él es Dios. O sea, es por eso que Él está tranquilo. Él es Dios. Y Él ha dicho a sus discípulos, pasaremos al otro lado. O sea, no hay problema.
pero esto sucede para demostrar su divinidad, su deidad. Dice que a pesar de que hay esa tormenta tan tremenda, él reprende a los vientos y al mar y y se hizo grande bonanza. El viento cesó, las olas se calmaron, y cuando se habla del término bonanza, en la época bíblica de los pescadores, ¿saben qué es bonanza? Bonanza es cuando tú, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo más cercano al nuestro. Cuando ustedes ven una piscina, cuando en esos días calurosos, una piscina donde ni siquiera hay viento y donde el agua está quieta. O sea, ni siquiera hay ondas que producen un silbido del viento suave, ondas que uno ve. No, pareciera una foto. El agua está quieta, no se mueve ni siquiera. Eso es un milagro. Después de que hay una tormenta, olas grandísimas, espuma, el viento, todo este tipo de cosas, no solamente el Señor reprende los vientos y calma el mar, sino que todo quedó como quieto. Eso significa grande bonanza. Mis hermanos, eso solo lo hace Dios. Mateo capítulo 14, del 19 al 21 dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. También se habla de que convirtió el agua en vino. Estos 2 milagros, tanto el agua en vino como los panes y los peces, son milagros creativos. Son milagros creativos, o sea, que el agua se convierta en vino, que son los 5 panes y 2 peces lleguen a alimentar a casi 20,000 personas. Una cosa impresionante. Esa gente ese día comió pan pan de trigo, que nunca fue recogido ese trigo. Trigo que nunca fue sembrado. Trigo que nunca fue arrancado. Trigo que nunca fue triturado. Masa que nunca fue amasada. Pan que nunca fue horneado. Lo tenían en su boca. Peces que nunca nadaron, que nunca vieron ni subsistieron por allí. Ahora, ¿qué problema tiene Jesús con esto? De hecho, la gente se queda corta, la gente que hace películas de Jesús se queda corta en cómo manifestar ese milagro. Pero lo que pasa en este milagro es tan maravilloso, que a veces la gente se queda en la bobada de las 12 cestas llenas, o que los discípulos, yo he escuchado unos mensajes tan terribles acerca de estos textos, donde dicen que como el niño que trajo sus 5 panes y 2 peces fue el que sembró, entonces él se llevó las 12 cestas llenas porque el que siembra recoge unas cosas, unas bobadas, que nada que ver, nada de eso es cierto. Aquí lo impactante es que Jesús está mostrando una señal, el Evangelio de Juan, aunque lo estoy leyendo en Mateo, este milagro lo relata maravillosamente Juan en su Evangelio, y es uno de los capítulos más largos del Evangelio de Juan. Juan capítulo 6 tiene 69, si no estoy mal, 70 y pico de versículos, hablando de solo ese milagro y las consecuencias que hubo luego de ese milagro. Porque la gente quería que le siguieran multiplicando pan y peces. La gente no andaba buscando a Jesús, sino que les multiplicaran pan y peces. Pero ¿por qué es tan importante este milagro? Por eso que les acabo de nombrar, mis hermanos. El Señor de la nada hizo panes y peces. Una cosa maravillosa. Y es lo mismo que el Señor hizo en Génesis, capítulo 1. Es lo que nombra el libro de Hebreos, que las cosas visibles el Señor las creó, que el Señor creó lo que vemos de lo que no se ve. Es una cosa impresionante. Nosotros creemos en algo que se llama la creación ex nihilo, que también lo vimos en Doctrina de Dios. Es decir, que el Señor creó todo de la nada. Una cosa maravillosa. Y convertir el agua en vino. O sea, estamos hablando de uvas que no fueron sembradas, ni cosechadas, ni pisadas. Un vino que dice el maestresala que es tan bueno ese vino que nunca antes lo había probado. Es decir, que no solamente se creó de la nada, sino que se añejó en segundos. Era agua cuando estaba en las tinajas, pero cuando meten la coquita con la que sacaban el agua
para meterlo en la copa y probarlo, se convirtió en vino. Cuestión de segundos, fracción de segundos. En eso es que deberían pensar las personas que meditan en estos textos, porque es algo maravilloso. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Algunos objetan de estos milagros y dicen que son solo muestras del Espíritu Santo obrando por medio de Jesús. Pero las explicaciones contextuales de estos sucesos con frecuencia no señalan hacia lo que demuestran acerca del poder del Espíritu Santo, sino a lo que demuestra acerca de Jesús mismo. No fue la gloria del Espíritu Santo la que se manifestó, sino la gloria de Cristo mismo. Es más, los que hacen esas aclaraciones, esas declaraciones y objetan de esto, ignoran de cabo a rabo el ministerio del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver cuando veamos neumatología o doctrina del Espíritu Santo. Me voy a adelantar aquí un poquito. Así como Jesús en su ministerio honra al Padre y obedece en todo al Padre. ¿Saben cuál es el ministerio del Espíritu Santo? El ministerio del Espíritu Santo es honrar, exaltar al Hijo de Dios. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Entonces los que objetan diciendo que en estos milagros se ve la manifestación del Espíritu Santo, no están en nada. Si el Señor, si la manifestación del Espíritu Santo venía a la vida de Jesús, era para exaltar a Jesús como quien era. Y por eso el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, a los milagros no los llama milagros, sino los llama señales. Lean el Evangelio y se van a dar cuenta que él nunca llama un milagro, los llama señales. Y solo se concentra en hablar en todo el Evangelio, en esos 21 capítulos, en siete señales, en 7 milagros nomás. Y escoge 7 milagros que los llama él señales de manera cuidadosa, porque cada uno de esos milagros mostraba, señalaba a Jesús como Dios. Esto es maravilloso. Otro atributo que vemos maravillosamente del Señor es su omnisciencia, es decir, que Él todo lo sabe. Marcos 2.8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Alguien la otra vez me preguntaba en la iglesia que si todavía existía eso del discernimiento de espíritus. Yo lo primero que le pregunté a esta persona fue, bueno, ¿y para ti qué es discernir espíritus? Y esa persona me decía, no, pues ver demonios en las personas. Y yo le dije, no, eso no es el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es saber si una persona es de Dios o no es de Dios. Eso es el discernimiento de espíritus. Y el Señor le dio eso solamente a personas particulares en el Nuevo Testamento, y nosotros ya eso lo hemos hablado. Ojalá puedan ver mensajes como la misión apostólica o el llamado apostólico, que fueron las últimas predicaciones que vimos en Mateo, donde hablábamos de eso. Y yo le tenía que explicar a esa persona que algo así como que un pastor al día de hoy te mire y guiñe el ojo y como diga, yo estoy viendo tu corazón, eso es puro misticismo. Y ese individuo que te diga eso te está mintiendo. Porque el único que conoce el corazón de los hombres es Dios. Así se acerque una persona con mucho tiempo en el ministerio y te guiñe el ojo y te diga, es que yo veo lo más profundo de tu ser. Pues les tengo noticias, en esa persona se está moviendo un espíritu de adivinación. Pero no está moviendo el Espíritu Santo. Porque el conocer el corazón de las personas solo le compete a Dios. Se los pongo de esta manera. Samuel, en el Antiguo Testamento. El profeta Samuel, que también fue juez de Israel, dice la Biblia que ninguna palabra de Samuel cayó en tierra. Es decir, todo lo que él dijo de parte de Dios, todos los vaticinios, todas las profecías, todos los oráculos que él dio de parte de Dios, por venir de Dios, todos se cumplieron. Pero ese Samuel, que tenía esa agudeza profética dada por Dios, tiene enfrente al hijo mayor de Isaí, que es Abinadab, y casi lo unge como rey de Israel, cuando Dios iba a ungir al menor de esa casa. 7 personas le pasaron por delante al mejor de los profetas de su época. Y durante 7 oportunidades casi la embarra Samuel, porque aunque era profeta, no conocía el corazón de los hombres. El Señor le tiene que decir, el hombre ve lo que tiene enfrente, mas yo miro el corazón. Y ese mas yo miro el corazón habla de un atributo que tiene todo el mundo. No, solo lo tiene Dios. Y Jesús sí conocía el corazón de las personas. Pueden leer Mateo capítulo 2, donde dice, y muchos creyeron en Jesús a causa de sus milagros. Pero Jesús no creía en ellos. ¿Por qué?
conocía su corazón, no se fiaba de ellos. Él sabía cuando una persona tenía realmente fe o no la tenía. ¿Saben por qué lo sabía? Porque él era el que otorgaba esa fe o no. Una cosa maravillosa. El Padre le otorgaba fe a estas personas y estas personas venían a Jesús. Jesús sabía quién tenía verdadera fe y quién no tenía verdadera fe. Pero es un atributo que solo lo tiene Jesús. Esta pequeña explicación, gran explicación, porque a veces venimos con conocimiento previo que no es el más indicado, no es el más correcto. Y por eso Marcos 2.8, y cada vez que el Señor conocía los pensamientos de las personas, es algo extraordinario y exclusivo solo de Dios. Juan capítulo 1, 48 al 49 es algo maravilloso. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Este pasaje es maravilloso, pero la fuerza del pasaje está en leer todo el pasaje. ¿Y por qué? Porque Natanael, momentos antes de este encuentro, le han dicho a Natanael, no me acuerdo cuál de los discípulos del Señor le dice a Natanael, Natanael, hemos encontrado a uno que al parecer es el Mesías. Y Natanael lo primero que le pregunta le dice, ¿y de dónde es? Ellos ignorando que él ha nacido en Belén, dice, de Nazaret. Pues como todo el tiempo estuvo viendo Jesús, gran cantidad de su vida, después de que regresó de Egipto, quedó viviendo en Nazaret hasta ya grande, pues lo llaman el Nazareno, por eso. Entonces, Natanael muy escéptico dice, y de Nazaret ha salido algo bueno, como diciendo, ese man no es el Mesías, ese hombre no es el Mesías. Pero cuando Jesús se encuentra con Natanael, le dice antes que Felipe te llamara. Ah, Felipe es el que le dice a él que al parecer encontraron a uno que es el Cristo. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Hay varias teorías de esto de debajo de la higuera. Hay algunos que piensan que sencillamente antes de llegar a su encuentro con Natanael, Jesús lo vio debajo de la higuera y ya sabe que tenía un propósito con él. Y pues ese darle su lugar a Natanael pues lo hizo sentir bien. Pero hay otras teorías, esto no tiene apoyo escritural, tiene apoyo más es como de la tradición y lo que dicen las historias, tampoco tiene apoyo histórico. Pero la mayoría de judíos piensan que Natanael al ser contemporáneo de Jesús, es decir, tenía una idea similar, se cree que cuando vino la persecución de los bebés por el nacimiento de Jesús, que Herodes dice que maten a todos los bebés hasta los 2 años de edad, se cree que en ese rango de 0 años a 2 años de edad tenía Natanael ese rango de edad y también iba a ser perseguido. Y que su madre se refugia con él debajo de una higuera y providencialmente no los ven y se salva el niño. Entonces, esto es lo que dice la tradición, ¿no? Entonces, cuando Jesús se encuentra con él, le dice, antes de que te llamara Felipe, cuando te vi debajo de la higuera, cuando estabas debajo de la higuera te vi, sencillamente fue un momento que llevó a recordar a Natanael, cuando providencialmente Dios le guardó la vida. Eso habla de omnisciencia. Y por eso la respuesta de Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, él dice, tú solo lo puedes saber Dios y Él es Dios. Y por eso esa respuesta maravillosa. Cada vez que yo hable acerca de algo que no tiene sustento o histórico o bíblico, lo voy a llamar la tradición. ¿Ok? Me parece que enriquece un poco la clase, pero también hago esa advertencia porque no tiene ni apoyo escritural, ni tampoco tiene un apoyo histórico, no podemos decir Flavio Josefo lo dijo, sino que hace parte de la tradición. Puede que enriquezca en algo, pero bueno, se los toco. Juan 6:64, hablando de la omnisciencia. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esto se lo estaba hablando a los 12. Juan 2, verso 24 al 25. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Este pasaje es el que les acabo de nombrar. Dice que muchos creyeron en él a causa de los milagros que él hacía, de las señales que él hacía. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. Y Juan 16:30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Eso es una declaración
¿Qué hacen los apóstoles? A Jesús. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, omnisciencia. También otro atributo que solo lo tiene Dios, que lo vemos en la persona de Cristo, es la omnipresencia. Ahora, esto de la omnipresencia, quiero aclararlo. No se dice directamente en cuanto a su ministerio terrenal, porque Él es hombre y solo puede estar en un lugar a la vez. Pero queda implícito en estas promesas que va a leer a continuación, que se cumpliría su omnisciencia después de su ascensión en torno a su naturaleza divina. Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Mateo 28:20, que es uno de los más conocidos, la gran comisión, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí me gustaría hacer un paralelo con una situación que vivió, por ejemplo, María Magdalena, para que más o menos entendamos que el Señor ya estaba avistando esa nueva clase de relación que iban a tener los discípulos con el Señor Jesús. Los discípulos, y cuando hablo de los discípulos hablo tanto de los 12 como de los 70 y toda la gente que siguió a Jesús. Estoy hablando de los 120 que se estuvieron en el aposento alto, estoy hablando de los 500 que lo vieron ascender al cielo. Cuando hablo de discípulos estoy hablando de todos sus discípulos. Todos sus discípulos estaban acostumbrados a tener una relación con Jesús donde lo podían ver, donde lo podían tocar, donde lo podían palpar, donde sus sentidos, o sea, lo escuchaban audiblemente, lo veían físicamente, hasta lo podían palpar. La Biblia habla de que un día lo están apretando todos porque hay un tumulto y él pregunta quién me tocó y Pedro le dice, Señor, pues ¿cómo preguntas quién te tocó si todos te aprietan? O sea, tenían un Dios, un Jesús físico, un Jesús humano físicamente. Pero en un momento dado, el Señor Jesús, después de aparecerles 40 días, el Señor va a ascender a los cielos. Su parte humana se va a quedar sentada a la derecha del Padre. Y el Señor ya ha hecho una promesa antes de ascender a los cielos y les ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí es donde entra en escena María Magdalena. María Magdalena cuando es la primera que ve resucitado a Jesús. María Magdalena es la primera que le avisa a todos que Él vive. Pero solo a María Magdalena el Señor le da una instrucción. María Magdalena está tan contenta cuando lo ve resucitado. En principio piensa que es el jardinero. Señor, si has visto dónde lo han puesto, dime. Y él le dice, ¿no me conoces? Y bueno, le habla. La reacción de María Magdalena es levantarse y abrazar a Jesús. Y Jesús la para en seco y le dice, no me toques porque aún no he ido al Padre. Reacción que él no tiene con los 12, por ejemplo, con los que están en el aposento cuando él entra y les dice, pálpenme, tóquenme, que soy carne y hueso. Y luego comió un pez con miel. Eso de que no me toques, no es que María lo vaya a contaminar o algo así. Sencillamente, cuando uno va a la traducción más puntual de lo que el Señor dice, no dice no me toques. El Señor le dice no te aferres a mí. No te aferres a mí. No te aferres a esta manifestación mía física. No te aferres a mí. Como diciendo el Señor a María, María, de aquí en adelante, nuestra relación va a ser distinta. Nuestra relación, tú te vas a relacionar con un Jesús espiritual, un Jesús que va a estar contigo todos los días de tu vida, pero contigo no solamente, sino con todos los creyentes. Y va a tener una atención personal de ti, como la va a tener de otro y de otro y de otro, cosa que antes no podía por estar limitado y restringido a este cuerpo físico. Todo esto hablando de su naturaleza que divina, divina. Entonces podemos hablar de omnipresencia del Señor Jesús luego de su ascensión a los cielos. También podemos hablar de su soberanía divina. Marcos 2:5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Hombre, esa potestad solo la tiene Dios. Marcos 2:7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los mismos que estaban presentes así decían eso. Aún sus declaraciones eran autoritativas. Y eso también lo había explicado en clases pasadas. Los profetas del Antiguo Testamento siempre declaraban, así dice Jehová. Y posteriormente los apóstoles van a decir, en el nombre de Jesús. Pero miren cómo hablaba Jesús, Mateo 5:21-22. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿con qué autoridad el Señor Jesús hablaba y enseñaba? Con su propia autoridad. Pero yo os digo, es una afirmación asombrosa de su propia autoridad.
Jesús podía hablar con la autoridad de Dios mismo porque Él mismo es Dios en su plenitud. Podemos ver también algo que solamente tiene Dios y es poder sobre la muerte. Jesús tuvo un papel activo en su resurrección. Juan 2:19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando, él pudo haber dicho perfectamente, respondió Jesús y le dijo, destruyan este templo y en 3 días seré levantado. No me levantarán. No, él dice, yo me levantaré. Juan 2:21 al 22 dice, mas él hablando del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. De hecho, el Señor Jesús dice, tengo potestad, tengo poder para entregar mi vida y para volverla a tomar. No fue un acto pasivo donde Jesús murió y aguardó a que alguien exterior lo levantara. No, él tenía el poder de entregar la vida y él tenía el poder de volverla a tomar. Por eso él dice, yo soy la resurrección y la vida. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, él tiene poder sobre la muerte. La muerte no lo puede dominar, no lo puede restringir. De hecho, la escritura dice, si ustedes se dan cuenta, en ninguno de los evangelios dice, y Jesús murió. Dice, entregó su espíritu o dice, exhaló. A Jesús no lo atrapó la muerte. Jesús murió exactamente el día que había sido planeado, en la hora, en el minuto, en el segundo, donde se había declarado que él había de morir. A él no lo cogió por el cuello la muerte, él entregó su vida. Y luego, pasados 3 días calendario de los hebreos, no 3 días de 24 horas, 3 días calendario de los hebreos, volvió a tomar su vida y resucitó. Atributos que solo tiene Dios. Juan 10:17-18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Hebreos 7:16 dice que ha llegado a hacerlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Aquí está hablando de que Él es sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro fiel, sumo y mejor sacerdote. De hecho, el sacerdote perfecto. Y dice Hebreos que ha llegado a ser ese sacerdote perfecto, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano. Él no era del linaje, ni siquiera era del linaje de Leví. Dice, sino que Él era sumo, fiel, perfecto sacerdote, conforme al poder de una vida indestructible. Satanás pretendió matar al que no se puede matar. Y finalmente es digno de ser adorado. Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y que los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se inclinen ante él. Mateo 28:17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. De hecho, aquí me falta un pasaje que es maravilloso, que es el pasaje de Juan capítulo 9, cuando el Señor cura a este ciego de nacimiento. Ustedes ven en el final del pasaje, Juan capítulo 9, otro capítulo extenso del Evangelio de Juan. Dice que Jesús le pregunta al ciego que ya ve, le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y este ciego que ya ve y lo tiene enfrente, todavía no se le han abierto los ojos espirituales, ya él conoce que Jesús es un profeta, que tiene poder, que ha sido enviado de Dios, pero al punto de creer que es Dios, todavía no. Ya ve a Jesús físicamente enfrente, no sabe quién es y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? O sea, le está diciendo, ¿crees en el Mesías? ¿Aguardas la venida del Cristo, del ungido? Y él dice, claro que la aguardo, ¿dónde está para que le adore? Y Jesús le dice, el que tienes enfrente es, e inmediatamente este hombre que ya ve se inclina y le adora. Otro pasaje que se me olvidó ponerlo en la presentación. Una pregunta que nos debemos hacer al día de hoy. ¿Dejó Jesús a un lado alguno de sus atributos divinos mientras estaba en la tierra? Y esta pregunta yo se las hago porque hay una teoría que se llama la teoría kenótica.
que cree que Jesús renunció voluntariamente a algunos de sus atributos divinos para tomar la forma de hombre. Filipenses 2, del 5 al 7, es el argumento que los que creen en la teoría kenótica postulan. Dice el texto: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ellos qué dicen? ¿Qué dicen los que creen en la teoría kenótica? Según esta teoría, Cristo se despojó de algunos atributos divinos y tales como la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Es decir, Jesús, mientras estuvo en tierra, no lo sabía todo, no lo podía todo y no podía estar en todo lugar. Mientras que estuvo en la tierra como hombre, él renunció a esos atributos. Esto se veía como una limitación voluntaria de parte de Cristo que él llevó a cabo con el fin de cumplir con su obra de redención. Pero la pregunta es, ¿dejó Jesús a un lado algunos de sus atributos divinos mientras estuvo en la tierra? Varios teólogos en Alemania, de 1860 a 1880, y en Inglaterra, de 1800 a 1910, abogaron por una perspectiva de la encarnación que no había sido apoyada antes en toda la historia de la iglesia, que es esta, la teoría kenótica. La palabra kenosis proviene del griego keno, que generalmente significa vaciarse, y se traduce en Filipenses como se despojó a sí mismo o se rebajó voluntariamente. La teoría kenótica tiene ese nombre porque kenosis viene del texto vaciar, o sea, como que él voluntariamente se vació, se rebajó voluntariamente. Ahora, ¿creemos eso? Pues mis hermanos, la escritura me impide que crea eso. Y por eso rechazamos esta posición absolutamente como seminario. No la creemos. El contexto mismo interpreta este despojarse como equivalente a humillarse a sí mismo y tomar una posición inferior. Por esa razón, la nueva versión internacional, en vez de traducir la frase se despojó a sí mismo, lo hace diciendo se rebajó voluntariamente. Y nosotros, alguien podría decir, bueno, pastor, ¿y usted cómo llega a esa conclusión? ¿Por qué apoya así indeterminadamente la nueva versión internacional? Miren, primero que todo, hay varias razones y se las voy a argumentar. La primera, ningún maestro reconocido en los primeros 1800 años de la historia de la iglesia, incluyendo aquellos que hablaban griego como lengua nativa, como lengua materna, pensó que el despojarse a sí mismo de Filipenses capítulo 2, verso 7, significa que el Hijo de Dios renunció a algunos de sus atributos divinos. Oiga, ni la gente que hablaba griego como lengua materna lo tradujo de esa manera. Ahora un poco de gente en el siglo XVIII y siglo XIX, creyéndose muy inteligentes, van a saber más griego que los que aprendieron griego desde la cuna. Segundo, el texto no dice que Cristo se despojó de algunos poderes o que se basó de algunos atributos divinos. No dice nada semejante a eso. El texto nos describe lo que Cristo hizo en ese despojarse. ¿Qué hizo? Venir a vivir como un hombre. Por eso hablamos de que el equivalente de despojarse es humillarse a sí mismo. Por eso hablamos de que la nueva versión internacional habla de se rebajó voluntariamente. No habla de que renunció a ciertos atributos, sino que renunció a su posición. El despojamiento incluye cambio de papel y de posición, no un cambio en sus atributos esenciales ni en naturaleza. Es que mis hermanos, en el momento en que la parte divina del Señor le falte un atributo, deja de ser Dios, porque los atributos de Dios están plenamente en Él siempre. Acuérdense que cuando vimos los atributos de Dios, yo les hacía una pregunta, de esas preguntas corchadoras, y yo les decía, ¿qué atributo de Dios es más importante? Y llegábamos a la conclusión de que ningún atributo de Dios es más importante que otro. Y que todos los atributos de Dios están presentes en Él de manera plena. Porque en el momento que falte uno, pues Dios deja de ser Dios. Porque sus atributos son lo que lo definen. Dios no cambia nunca. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De hecho, uno de sus atributos también es ese. Su incapacidad de cambiar. Y ahora,
Alguien puede todavía estar obstinado y diciendo, no, ese texto dice eso. Bueno, pues para darle un buen estudio al texto tenemos que leer el texto completo. ¿Por qué Pablo habla de eso? ¿Qué viene hablando Pablo en el texto para introducir y decir que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús al rebajarse de posición? Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Miren el contexto de este pasaje de Filipenses. Dios les está hablando de que no se enorgullezcan, sino que sean humildes. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Al presentar a Cristo como un ejemplo, Pablo quiere decir a los filipenses que lo imiten y que sean humildes, no que renuncien a ciertos atributos de su ser. Pero por supuesto, él no está pidiendo a los cristianos filipenses que se despojen o dejen a un lado sus atributos o habilidades esenciales. El apóstol Pablo no le está pidiendo a los filipenses que renuncien a su inteligencia o a su fortaleza o a su capacidad y que se conviertan en una versión disminuida de lo que ellos eran. No, les está pidiendo que pongan el interés de los otros por el interés, por encima del interés propio de ellos. Les está pidiendo que tengan humildad. Filipenses 2:4 de la Reina Valera dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En resumen, la teoría kenótica niega la plena deidad de Jesús. Y por eso no la aceptamos. No la aceptamos porque su exégesis es incorrecta y porque no tiene de dónde apoyarse y porque tratando de ser brillantes, las personas que supuestamente creían griego lo que hacen es desbaratarlo. Si fuera cierto que un suceso tan trascendental como este ocurrió, de que Jesús renunció a ciertos atributos divinos, que el eterno Hijo de Dios cesó por un tiempo de tener los atributos de Dios, que cesó por un tiempo de ser omnisciente, o de ser omnipotente, o de ser omnipresente, por ejemplo, pues esperaríamos que algo tan increíble como esto se enseñara clara y repetidamente en el Nuevo Testamento, y no solo una interpretación muy dudosa de una sola palabra en una epístola. Se enseñaría en todo lado. En realidad, si la teoría kenótica fuera cierta, y esta es nuestra objeción fundamental de ella, ya no podríamos afirmar que Jesús es completamente Dios mientras estaba en la tierra. Esta teoría surge en medio de una época donde avivaba la teología liberal. ¿Y qué quería hacer la teoría liberal? Quería convertir a Jesús casi en un mero hombre solamente, porque los teólogos liberales necesitaban un Jesús más potable, más aceptable. Eran hombres de ciencia y tan intelectuales que no iban a aceptar nada milagroso, ni que la razón humana podría dar razón o el método científico pudiese comprobar. Ellos querían una manera aceptable de decir de alguna forma que Jesús era Dios, pero una clase de Dios que durante un tiempo había renunciado a algunas cualidades divinas. Y precisamente aquellas cualidades divinas que le resultaban más difíciles de aceptar a las personas de un mundo moderno. Eso es lo terrible de la teología liberal. La teología liberal lo que quiere es sacar todas aquellas partes de la Biblia que parecen sobrenaturales y que la ciencia no tiene una respuesta para ellas y eliminarlas. Ellos llaman desmitologizar el texto a esta labor. Pero esto es terrible, porque para ellos la Biblia entonces no es la palabra de Dios. Ellos creen que la Biblia contiene la palabra de Dios y ellos sienten la responsabilidad de declarar qué es palabra y qué no es palabra. Una cosa terrible, terrible. Pero volviendo al tema de hoy, en conclusión, Cristo es completamente divino. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mateo 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y darás luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una cosa impresionante. Pero entonces acá viene a colación hacernos esta pregunta, ¿por qué es necesaria la deidad de Jesús? Primero, solo el infinito Dios podía llevar sobre sí todo el castigo de todos los pecadores, de todos los que creerían en él. Cualquier otra criatura finita no hubiese podido cargar con este castigo.
el castigo que Dios, la ira de Dios por el pecado es una ira infinita. Y la ira infinita de Dios no puede ser catalizada por un ser finito. Por esa razón, todos los seres humanos que van a ir al infierno van a durar eternamente en el infierno intentando pagar por sus pecados y nunca los pagarán. Porque la ira eterna de Dios no puede ser condensada en un ser finito. Jesús, al ser completamente hombre, nos puede representar. Pero al ser completamente divino, al ser completamente Dios, es un ser infinito, tomando la infinita ira de Dios. Y el Señor Jesús no le tomó una eternidad, que es lo que va a durar la gente en el infierno intentando pagar su pecado y no lo va a poder pagar. Sino que el Señor le tomó tal vez solo un par de horas desde que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. De hecho, yo soy generoso al decir horas. Si tú lees los textos en los evangelios, parece que pasó un tiempo un poco menor. La ira eterna de Dios solo tomó poco tiempo y que fuera condensada en el Señor Jesucristo y plenamente pagada. Segundo, la salvación viene del Señor y todo el mensaje de las Escrituras está designado para mostrar que ningún ser humano, ninguna criatura habría podido jamás salvar al hombre. Solo Dios podía salvar al hombre. Y esto es lo generoso del Evangelio. La ira de Dios castiga al hombre, pero el amor de Dios, su gracia, lo salva. Solo alguien que era verdadera y completamente Dios podía ser el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si Jesús es completamente Dios, si Jesús no es completamente Dios, no tenemos salvación. Y al final tampoco tenemos cristianismo. Por eso teorías como la genótica, oposiciones como las de la teología liberal, donde quieren de alguna manera poner en riesgo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso son religiones que dicen que Jesús es un semidios, como los testigos de Jehová, pero no es Dios. Es completamente peligroso. Haciendo esta clase yo decía, pensaba más bien, con todos los textos que les he demostrado que exaltan a Jesús como Dios mismo, en cuántas cosas esta nueva traducción de las escrituras de los testigos de Jehová fue alterada. Todos esos textos que les acabo de leer, sobre todo los del Nuevo Testamento, todos estos textos fueron alterados por esa traducción, tratando de ocultar el hecho de que Jesús es Dios. Primera de Juan 2:23 es categórico al decir, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y este texto, mis hermanos, debería ponerle la piel de gallina a los que se niegan a creer en el Hijo como Dios y que abrazan al Padre, porque es que el que aborrece al Hijo aborrece al Padre. Y segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo.